estamos a escasas 2 semanas de que se realicen las primarias del partido Realizando Metas, en donde ayer surge un hecho inédito que tenemos que esperar cómo será resuelto por el Ministerio de Comercio e Industrias y el Tribunal Electoral, donde el abogado Neftalí Jaén presenta documentación diciendo que existe una empresa que es dueña del logo y de la marca de Realizando Metas. ¿Cuál va a ser el papel del Ministerio de Comercio e Industria y su dirección que rige todo lo que es el tema de marcas, derechos de marcas en nuestro país, a escasas 3 semanas de unas elecciones primarias presidenciales para los otros cargos dentro de este colectivo tan importante en nuestro país? ¿Y cuál va a ser la posición del Tribunal Electoral, quien ha visto todo el país ha visto el uso de la marca y del logotipo? ¿Por qué esta reclamación ahora, 2 años después de tener la resolución, 2 años después de que se esté haciendo uso público de la marca? ¿Se irá esto a un proceso civil o habrá un acuerdo privado entre el partido político Realizando Metas y esta SA que parece estar registrada? ¿Cuál va a ser la posición, reiteramos, del Tribunal Electoral en medio de un proceso electoral de primarias? Es una situación, reitero, inédita, en donde nosotros debemos tener la garantía como país de que se va a respetar el proceso electoral. Ya a esta altura del juego, las papeletas de Realizando Metas deben estar impresas. ¿Se va a prohibir el uso? Reitero, el Ministerio de Comercio e Industria debe hacer un pronunciamiento a la brevedad posible para evitar entorpecer el proceso electoral, no por un partido político, sino por la garantía del proceso en nuestro país y evitar lo que está sucediendo en los demás países de América Latina, que todos los días les narramos aquí en Next Noticias. Y así como dices, José Luis, la profesora Maribel Gordón acaba de subir a la 3ª posición de las firmas para la candidatura de la libre postulación a la presidencia de la República. Una propuesta diferente, una profesional de nuestro país que viene de la línea de la izquierda, pero que por primera vez logra ser ella la líder. Recordemos que ella en 2 ocasiones había estado como candidata vicepresidenta, por primera vez de Genaro López y por segunda vez en el 2019 de Saúl Méndez. Pero se encuentra la profesora Maribel Gordón a escasas 8,000 firmas del segundo lugar, que es el exdiputado y ex embajador Melitón Arrocha. ¿Tiene suficiente tiempo la profesora Maribel Gordón al 31 de julio, cuando se están presentando alrededor de 100 firmas diarias a favor de su candidatura? ¿Cuál es el mensaje que debe recibir la clase política con este nivel de aceptación y de organización que está teniendo la profesora Gordón ante a la candidatura de libre postulación a nivel presidencial? Que inscribir un partido y que sea ella la que lleve el liderazgo en esta ocasión. Eso debe llevar a la izquierda nacional a la reflexión. ¿Es la figura de Maribel Gordón? ¿Se equivocaron al elegir en su momento a Genaro López, a Saúl Méndez? ¿O era la figura de un partido político la que entorpecía el crecimiento de este discurso, ingeniero Blandón? Pero les voy a dar una opinión. No le voy a dar ninguna información, le voy a dar una opinión y un análisis de... Fíjense en la historia nacional. Uno siempre debe poner las cosas en el contexto y en la historicidad. El movimiento progresista de Panamá, desde que nosotros se dio el parto del 3 de noviembre y toda la relación con los Estados Unidos llevó históricamente a los sectores progresistas de este país. Entre ellos la izquierda comunista, pero los sectores progresistas que sin ser de izquierda, sin ser marxistas, sin ser comunistas, jugaron un papel importante en todo el proceso de descolonización de este país, que culminó con los tratados Torrijos-Carter. De hecho, en la administración del presidente Omar Torrijos, todos los sectores se sintieron representados. Los sectores empresariales, los sectores de derecha, los sectores de izquierda jugaron un papel importante, los sectores progresistas. Todavía recuerdo, por ejemplo,
gente, como por ejemplo el profesor Hugo Giró, como Ascanio Villalaz, Rómulo Escobar Betancourt, Talento puro. Gabriel Lewis Galindo, Nicolás Ardito Barleta, nada más para mencionarle algunos. Yo creo que las fuerzas progresistas de este país necesitan de una representación en la lucha por el poder democráticamente hablando. Mira, ahí está, ingeniero, lo que estamos hablando, la cantidad de firmas ya, 109.489, la de Maribel Gordón, que le pasa al abogado Francisco. Y la profesora Carrera. Gordón tiene un discurso y tiene un dominio de la economía Sí. que nos permite a nosotros elevar el debate. Un discurso más técnico que político. Pero independientemente, yo la he escuchado a ella y coincido con ella en algunas cosas, en otras no. Pero para mí lo importante de ella, en este momento de la lucha por la retoma de la democracia, porque es que en el proceso democrático tienen cabida todas las fuerzas políticas del país, siempre que respeten las reglas de la democracia. Y creo que es un elemento importante para que permita un debate mucho más profundo de temas que a veces no queremos discutir. Por ejemplo, yo veo políticos que están prometiendo, ahí estás viendo el discurso de Lombana, por ejemplo, centrado en lo que él cree que dicen los medios que le van a dar, pero no está centrado en el conocimiento de cuál es la potencialidad del país. Una de las cosas que uno le tiene que reclamar a los políticos es su poco dominio. Ustedes no ven cuál es el papel de Panamá en la nueva coyuntura global, qué beneficios y riesgos se abren frente a eso. No es si le voy a quitar una cosa administrativa, le voy a quitar partidas circuitales a los diputados. Es que el discurso se queda en lo efímero, pero es justamente porque el debate Claro, que los medios de comunicación está han querido reducido. llevar se ha reducido a Porque eso. la agenda setting, el setear la agenda está seteada por los medios. Entonces, la profesora Gordón va a establecer, igual que los dirigentes, ¿no? Deben establecer un debate que aleje la discusión bizantina, ¿no? De que yo voy a tomar en consideración, vi todo y creo que Lombana hubiera tenido un mejor efecto si hubiera entendido claramente cuál es la coyuntura del mundo y de Panamá en este momento. Pero es que la radiografía de Ricardo Lombana como candidato quedó establecida en las elecciones del 2019, cuando él presenta este plan de gobierno vacío. Uno de los planes de gobierno más sólidos que hemos podido observar en esta contienda 2024 es la de la profesora Maribel Gordón. Por ejemplo, aquí se nos plantea problemas a nosotros. Observe La Nación. Y por eso veo a Maribel Gordón, veo a nueva gente entrando, que va a elevar esta discusión. Lo está haciendo. El que no lo hace va a perder el contacto con el electorado. No es solamente saber. Y no es que Saúl era mejor o no. Nadie puede dudar de la militancia y de la verticalidad de planteamiento de Sutra con respecto a sus derechos. Sí, en sus métodos podemos diferir Sí. de muchas cosas. Pero si yo incluyo en el debate político un sector importante que además, ustedes deben saber, la construcción de la nación panameña al nivel donde nosotros llegamos fue una parte importante, llevada bajo los hombros de los sindicatos bananeros, del movimiento magisterial, de los intelectuales panameños, de nuestros cantores, de nuestros poetas y poetisas, de nuestros escritores, de la clase media, que no está interesada en estas cosas. Pero hoy, ustedes habían visto, estimados televidentes y radioescuchas, un mundo tan diverso, tan complejo. Aquí no hay espacio para los simplismos. No es el problema de quién le va a sacar la punta del lápiz. No, es qué es lo que voy a escribir, qué es lo que voy a hacer. Y la primera cosa, cuando vi su discurso, es nadie, estimado amigo Lombana, puede hacer ninguna transformación excluyendo. Y de que son los partidos políticos, yo no voy a nada con ningún... En los partidos políticos hay 1.700.000 panameños.
decía Martí, agrio es tu vino, pero es tu vino. La sabiduría de un dirigente político está en saber cuáles fueron las fuerzas del cambio. ¿Qué determinamos nosotros en el año 70? Que para poder llevar la descolonización del país, no podíamos trabajar con la derecha y olvidar la izquierda. Entonces, ¿qué dijimos? Ni con la derecha ni con la izquierda, con Panamá. Entonces, en ese espacio tuvieron cabida la gente empresarial, la gente laboral. Nunca en la vida internacional hubo tanta protección y desarrollo de legislaciones a favor de los obreros y campesinos como en ese periodo anticolonial. Pero ahora tenemos una nueva lucha más complicada. Nosotros tenemos que saber, amigo Lomana, cuál es su posición con respecto a la política exterior de este país. ¿Por qué? Porque esta es una economía que se mueve en función de su relación con el mundo. ¿Qué piensa usted de China? ¿Qué piensa usted de Europa? ¿Qué piensa usted de Rusia? ¿Qué piensa usted de África? ¿Qué piensa usted de lo que está pasando en América Latina? ¿Qué piensa usted de la inclusión? No de darle bequitas a los muchachos, no. ¿Qué papel va a jugar la juventud Que refiriéndose en a un gobierno de X personas? Que refiriéndose a la juventud, en su discurso dijo que se arrodillan hacia un partido político, olvidando que él formó un partido político. Pero además de esto, mira, echarle la culpa de que el PRD, vamos a hablarle, o el panameñismo, o el Cambio Democrático, o el Ricardo Martínez, no hay una expresión del país. Es no conocer la geografía política del país. Yo conozco, hombre, aquí traemos a le voy a poner un cuadro del PRD, por ejemplo. Yo conozco a una muchacha que corre por la alcaldía de Los Pozos, del PRD. Una muchacha de 27 años. Para mí, es la gente que yo tengo que rescatar. Y ojalá gane la alcaldía de Los Pozos, porque es la sangre que necesitamos. Yo conozco, por ejemplo, los planteamientos de Willy Bermúdez con respecto a la alcaldía de Panamá. Conozco, por ejemplo, los planteamientos de diputados del Cambio Democrático con respecto a lo que hay que hacer. Conozco los diputados de RM que tienen algunas posiciones y de ideas que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer ese cóctel, ponerlo en la mesa y servirlo. Eso es fácil de decir. Pero con la exclusión, lo que hemos logrado es excluir el talento. Fíjese, Saray, fíjese, José Luis, ¿cuánto talento panameño participa ahora? Lo hemos corrido. Y particularmente hemos corrido el talento de las mujeres, porque no hay nada más fácil que ofender a una mujer. Entonces, esto es una sociedad que puso el honor en manos de las mujeres. Los hombres nos contamos para el honor. Yo puedo ser infiel, no pasa nada. Una mujer es infiel, pasa todo. Entonces, esta incongruencia ha llevado al país a prescindir de sus mejores talentos en un momento en que lo estamos viendo en América. El talento es lo que cuenta y no importa de dónde venga. La intromisión de la profesora Gordón a la papeleta presidencial va a transformar de inmediato, y le advierto a los demás candidatos de todos los partidos políticos, o se preparan o se van a quedar en la discusión. Y esto lo vivimos en julio del 2022, hace un año prácticamente, cuando el debate en aquel diálogo que se realizaba en Coclé lo iba dirigiendo la profesora Maribel Gordón con una elegancia y con un tecnicismo necesario, ni muy de derecha ni muy de izquierda, sino en el planteamiento de las soluciones técnicas. Y mientras nosotros no hablemos de esas soluciones técnicas, mientras no hablemos de ese plan de cómo vamos a hacer las cosas, no es lo que vamos a hacer, es cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Porque si nosotros dejamos correr todo el gobierno, todo el mandato, para que al final querer decir es que vamos a buscar las soluciones ahora, ¿para qué? ¿Para qué si no lo vas a lograr ejecutar? ¿Para qué si no lo hiciste en el momento oportuno, en donde esos 5 años te permitieran implementarlo y corregir lo que implementas? Entonces allí
es donde nosotros los ciudadanos tenemos que ingresar al debate, en donde los jóvenes tenemos que irnos más allá del discurso de la corrupción. Porque ¿qué es la corrupción? ¿Cuál es la afectación real de la corrupción? ¿Cuál es el nivel de corrupción que realmente tenemos en nuestro país? Porque corrupción es dejar de ejecutar. Corrupción es hacer omisión a tus funciones. Y allí es donde nosotros tenemos el verdadero problema. Cuando los ciudadanos salen a las calles a pedir agua, donde nosotros empezamos a pedir el incremento de una calidad en la educación pública de nuestro país, en donde estamos generando 4 tipos de ciudadanos en nuestro sistema educativo general, en donde la extrema pobreza sigue incrementándose, en donde el desempleo hace una gran variación y en la informalidad ha hecho un incremento de 1.2% en este momento. Entonces, ¿cuál es realmente la solución que le vamos a brindar a estas personas? Tenemos un plan estratégico, la clase política tiene un plan estratégico para plantearle a la población que no sea más que dádivas. Hemos entendido la necesidad que tiene la juventud de involucrarse, de entender la situación que estamos viviendo y brindarle esas oportunidades más allá del subsidio. Pero fíjate, ingeniero. Mira, y estemos televidentes y radioescuchas. No hay nada más peligroso en la vida de una democracia que los que se llaman antipolíticos. Porque o son antipartidos. antiinstitucionales. Porque en realidad, todos los que partieron, incluso en Panamá, incluyendo el propio Lama, que corrió como independiente y ahora tuvo que hacer un partido, lo redujo para no hacer la lucha interna por el poder. Pero los antipolíticos, al no entender la política, entonces van por las ramas. Nos enfrentamos quizás al quinquenio próximo en la que ya sectores empresariales que tradicionalmente controlan el poder han definido quiénes son los candidatos que ellos van a empujar. Y quieren reducir el debate a que la corrupción está en los políticos y en los partidos y no en ellos. Bien. Y La no se dan esencia cuenta. del sistema capitalista es maximizar las ganancias. Para maximizar las ganancias, ¿qué yo tengo que hacer? Explotar. ¿Qué es el nuevo mundo que estamos creando? El nuevo mundo es el mundo de la participación, el mundo de darle a la gente un trabajo con remuneración. Eso es fácil de decir. En la República de Panamá, ¿cómo se hace eso? Si usted no entiende el nivel, la economía panameña, y yo difiero de muchos criterios que tiene la profesora Gordón, quiero que lo sepan, pero no me preocupa discutirlos con ella, porque ese es un debate que no hemos hecho. Nosotros, por ejemplo, hemos logrado alto nivel de eficiencia en la República de Panamá, en una economía de comunicación, en un país que es un pilar importante de la logística mundial, de lo que técnicamente, para que la mercancía se realice, se tiene que comercializar. Y nosotros estamos ligados al mundo. Y en ese mundo tenemos que tener una estrategia para atraer la inversión. ¿Qué es más importante en este momento? Una reforma educativa y una reforma laboral que nos permita a nosotros preparar la fuerza laboral del futuro con alto nivel de productividad y la fuerza laboral del presente con alto nivel de productividad, elevando las inversiones de capital. ¿Eso cómo se hace? Yo no puedo hacer una reforma educativa por un decreto. No, yo tengo que hacer una reforma educativa en un amplio debate político nacional para elevar el nivel de los profesores. A nosotros nos formaron profesores de alto nivel de capacidad. A mí me preocupa mucho el nivel de comprensión de nuestros dirigentes magisteriales con respecto a la economía y a lo que hay que hacer. Y el manejo de las matemáticas, de la física, en la que en otros países, a nivel primario y secundario, se están preparando los estudiantes para que cuando lleguen a la universidad o a los institutos tecnológicos tengan los conocimientos suficientes. Nosotros no nos estamos preparando. Nosotros le tenemos miedo, nuestros estudiantes le tienen miedo a las matemáticas. Y lo dicen, no tienen temor a decirlo. Que lo van a perseguir por toda la vida. Esto que usted ve aquí, las plataformas, están preparadas, ¿no? A ver, muchachos, búsquese de dónde salió el nombre Google. Y se dará cuenta que Google es la expresión de un número que se llama Google.
que es 1 por 10 a la 100. Todas las marchas, toda la inteligencia artificial se basa en el dominio de la física, de la matemática. Y la matemática es fundamental para el mundo. Nosotros podemos tener miles de empleos en Panamá con la guerra que se está desarrollando. Los Estados Unidos necesitan tener cerca la producción de chip, de computadora, de medicina. Panamá es un país, pero no tenemos la mano de obra preparada. Ingeniero, el 65%, los empresarios encuestados en el segundo cuatrimestre de Manpower dicen que tienen escasez de talento en un 65%. Pero ¿cómo no tener escasez de talento en un país en donde la organización The World Bank ha hecho un análisis de indicadores de matrícula en la edad de maternal, que son entre los 3 y los 6 años? Nosotros solamente tenemos matriculado el 27% de nuestros niños en esta edad educativa, mientras que en la edad de primaria solamente llegamos al 86.2% de nuestra población. ¿Dónde están ese otro 14% de nuestros niños que deben estar en nuestras aulas de clase formándose? Y ni hablar de la edad para estudiantes en secundaria, que solamente tenemos el 63% de nuestros jóvenes matriculados. ¿Dónde nos queda ese otro 37%? ¿Están a manos de qué? ¿De los embarazos precoces? ¿Del crimen organizado? ¿Del desempleo? Porque a esa edad ni siquiera son aptos para un empleo. Estamos en ese riesgo social, inmersos. Ese 37% de panameños están en un riesgo social. Pero hemos entendido nosotros las 4 categorías de ciudadanos que estamos hoy construyendo. 800,000 jóvenes en educación pública están rezagados al progreso versus 100,000 jóvenes que están en la educación privada. De estos 100,000 jóvenes en educación privada tenemos 2 tipos de ciudadanos. 50,000 de ellos que están en estas escuelas garajes, como le llama el propio Ministerio de Educación, versus 50,000 jóvenes que están construyendo una educación de primera categoría, que es lo que conocemos como la clase media, con un gran esfuerzo de estos padres y también la clase alta. O sea, tenemos realmente el entendimiento de estos 4 tipos de jóvenes, de ciudadanos que estamos construyendo para el futuro. ¿Y cuál es ese futuro? Es este futuro inmediato. Lo que pasa es que una de las cosas que yo noto en estas discusiones es el poco conocimiento que tienen nuestros dirigentes de la economía del país y de cómo se genera empleo. Por eso es que es importante en la incorporación de cualquier modelo de desarrollo el sector empresarial, porque de su experiencia juega un papel importante en los temas fundamentales. Entonces cada vez que vemos el sector empresarial, no, estos son los explotadores, qué sé yo, olvidando que Panamá tiene un gran potencial de América Latina. Escuchen lo que le voy a decir, de América Latina. El único país que hoy tiene condiciones, y Guyana lo tiene por el petróleo, no por su capacidad, que tiene capacidad de convertirse en un país en los próximos 10 años, es la República de Panamá. ¿Qué cosas debemos hacer? Bueno, lo que debemos hacer es primero dejar de depender de las fake news, dejar de depender de los análisis superficiales para ir al fondo de la materia. ¿Cuál es el fondo de la materia? Bueno, abordar los temas de ¿qué? De agua, los temas de educación, los temas de salud, los temas de atracción de inversiones, los temas de una estructura transparente financiera, los temas de salir de las listas, los temas de que Panamá sea mirado no solo por la importancia geopolítica de tránsito, sino porque es un país donde las cosas se hacen bien. Para hacerlo, tenemos que dejar de estar inmersos en una dialéctica de descalificación permanente, de temor o de simplismos de que es que el ñangarismo o los comunistas se están tomando América Latina. No, los pueblos están cansados de esperar
Y ese cansado de esperar es porque los dirigentes políticos no se han puesto de acuerdo para darse cuenta que se requiere una fuerza hegemónica, una fuerza sustancialmente importante para impulsar una dinámica de cambios que permita consensos en temas fundamentales. Y los consensos no son unanimidad. Ese es el mensaje de las 109.000 firmas que ha obtenido la profesora Maribel Gordón, sin mayores campañas digitales, sin mayores campañas de comunicación. Aquí está un mensaje para la clase política. ¿Lo estamos entendiendo?